Estamos en @másqueltodo FM91.9 y en el canal de YouTube de Radio del Centro, @Radio del Centro. Gracias a los que nos están escuchando, a los que están llegando, a los que se están sumando, a los que nos mandan mensajes. Estoy acá con Gabriel Garófalo, como siempre, como todos los miércoles, y tenemos a nuestra segunda invitada, María Victoria Barros. Es arquitecta, docente y, coordinadora universitaria en el CUCH, que hoy tuvimos a Gerardo Bataglia también. Estamos muy CUCH arriba, vamos. Hola Vicky, bienvenida. Hola, muchas gracias por la información y buenas tardes a toda la audiencia. Repasamos entonces rápido a ver qué fue lo que pasó. Te vimos en la conferencia de prensa con el intendente Britos, que más o menos se pudo encaminar la situación para garantizar el comienzo de clases del CUCH, que era algo que nos tenía preocupados. Sí, la verdad que fue, este año es un contexto completamente atípico en relación a otros años. Y digamos, nos hemos devorado en el inicio de las inscripciones, básicamente porque tenía que ver con una definición presupuestaria. Así que estuvimos esperando lo más que pudimos y definimos ahora, antes de empezar, el intendente junto a Eduardo de Lilio, el coordinador del CUCH, hacer un aporte para el financiamiento de las carreras del municipio, digamos, a diferencia de otros años, que viene a través de otro tipo de financiamientos, ¿no? Del fondo educativo. Uh-huh. Este año, independientemente de eso, definimos poder abrir todas las carreras igual. Hay ciertas modificaciones y ciertos ajustes, pero en definitiva se va a poder seguir sosteniendo todas las carreras que se vienen dando y todas las que estaban anunciadas para iniciar en el 2024. Hay 2 de las carreras que se pasa el inicio al segundo cuatrimestre, que es la Diplomatura en Género, Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la UNSAM. Uh-huh. Esa comienza en el segundo cuatrimestre. Y la otra que comienza en el segundo cuatrimestre es la Tecnicatura en Gestión Ambiental Urbana de la UNLA, de la Universidad de Lanús. Esto se debe a que durante el primer cuatrimestre finalizan 2 cursadas, entonces vamos a sustituir el presupuesto y el espacio de esas 2 que finalizan para que den inicio a las otras 2. Y la otra modificación es que del CBC se dictan algunas materias, uh-huh. Las otras no completo como otros años, y las otras materias del CBC se pueden cursar de manera online y en Buenos Aires también. Así que, por lo menos hemos podido cumplir con todo lo requerido. Uh-huh. Es una noticia que trae alivio a la comunidad de Chivilcoy, a los estudiantes que estábamos también expectantes. Yo soy estudiante del CUCH, Gabriel también lo es, y estábamos expectantes de que esto pase y queremos saber también cómo podemos colaborar. Sabemos que va a haber cambios con la cooperadora y es muy importante también esto. Sí, en el comunicado nosotros mencionábamos, digamos, que este año en particular teníamos que tomar dimensión de que realmente estuvo en riesgo la apertura de las carreras, que estamos en un contexto muy difícil en lo económico a nivel país y cada uno de nosotros en la economía individual o familiar. Eso obviamente que lo entendemos y lo comprendemos, y por eso decimos que va a ser, Eduardo mencionaba en la conferencia de prensa, uh-huh. Una tríada, digamos, de colaboración, ¿no? Por parte del municipio y del centro universitario en este caso, y por otro lado también de las universidades que se comprometieron a hacer un ajuste en los presupuestos, a plantear la organización curricular de las comisiones en comisiones un poco más numerosas, y esto nos lleva también un aporte por parte de los estudiantes y un cambio por ahí del chip o de mentalidad, digamos, que estamos muy cómodos en el CUCH. Por suerte todos estos años estuvimos uh-huh. muy cómodos, y este año tal vez podamos llegar a encontrar ciertas dificultades, ¿no? En el cronograma, en el uso de las aulas, que tal vez estemos un poquito más apretados, y por eso necesitamos la colaboración y la paciencia de docentes y estudiantes. Y también, como todos los años, vamos a estar solicitando el pago de cooperadora, que también es una toma de conciencia importante que tenemos que hacer, ¿no? Considerar, cuánto, que Eduardo dice, nada, no es gratuita, ¿no? La universidad, sino que la paga el Estado. Y en este caso lo que estamos haciendo es pedir una colaboración para poder solventar, dado que los recursos en este caso son diferentes a otros uh-huh. años. No tenemos el mismo origen de los fondos que en otros años, por ahora por lo menos. El aporte de la cooperadora este año va a sumar mucho, digamos, todos los años hace un aporte en lo que es la colaboración en el día a día, digamos, del mantenimiento del edificio. Sí, lo que se le dice caja chica en general es la cooperadora. Sí, para todo uh-huh. ese uso diario y que rápidamente
rápidamente podamos, qué sé yo, si se rompe algo, rápidamente podamos tener ese reemplazo. Y también todo lo que es los viáticos de los profesores. Sabemos que muchos de los profesores vienen de sus ciudades de origen y la verdad es que las comodidades que tienen ellos, y siempre nos lo mencionan, las comodidades que encuentran en el centro universitario, en el edificio, pero también en el hospedaje, en el pago en el reintegro, digamos, de los gastos de viaje y de comida, que es en 1 o 2 días gracias a la cooperadora, que la persona que está responsable a cargo de ese reintegro realmente tiene el compromiso y no duerme si en pocos días no hace el reintegro. Entonces, bueno, la posibilidad de poderles pagar el viaje, el hospedaje y la comida a los profesores es un tema muy importante para que quieran venir a dictar clases a Chivilcoy. Ahí, perdón, pero como para tener dimensión también del CUCH, ¿a cuántos estudiantes aloja al año? Por ejemplo, para este año o para el año pasado, más o menos para que nos des un número de la dimensión y de las localidades que también impacta. Sí, no los tengo tan presentes los números, porque la de los números es complicado. Nadia, la otra colaboradora del equipo de coordinación. Pero bueno, para que tomemos dimensión, los preinscriptos que hubo para este 2024 fueron 1.800. 600 pertenecen a psicología, imagínense, 600 personas cursando primer año en psicología. Y después tenemos un número similar entre las carreras que están en curso, digamos, que también está el compromiso asumido de que puedan terminar en tiempo y forma y que se puedan tener garantizada la finalización de la cursada. Y bueno, y de las localidades de alrededor llega a un 30-40% en promedio muy, muy general. Pero bueno, hay estudiantes de Mercedes, de Saladillo, de Bragado, de 25 de Mayo, bueno, ni hablar las más cercanas, Chacabuco, sí, Suipacha. de Suipacha nosotros tenemos compañeros ahí. Bueno, clarísimo esto, Vicky, vamos a necesitar, creo que la colaboración de todos, una tarea, un desafío muy importante para mantener este emblema de nuestra ciudad, como es el centro universitario, que estamos todos muy felices de tenerlo, de que ese edificio ya hace más de 10 años atrás se haya recuperado y se haya transformado en un centro universitario, y que así sea con el aporte de la comunidad y como se pueda también, ¿no? Y en esto te pregunto, hablando de la coordinación del CUCH y demás, vos no sos de Chivilcoy, sos de La Plata, estudiaste arquitectura, una carrera que todavía acá en Chivilcoy no tenemos, ojalá que también venga algún día, me gustaría ver egresados de arquitectura de Chivilcoy. Contanos cómo llegaste, cuál fue tu trayecto universitario. Bueno, yo me recibí de arquitecta en el año 2005 y soy de allá de La Plata, estudié allá. Y bueno, ni bien me recibí, digamos, tuve ganas de seguir estudiando y hice una maestría en paisaje, medio ambiente y ciudad que duró 1 año y medio. Y durante 10 años estuve trabajando también en la Facultad de Arquitectura en lo que tiene que ver con el área de investigación, extensión y docencia. Ustedes saben que todas las universidades nacionales de nuestro país están formadas por 3 pilares desde su origen, digamos, desde su fundación. Uno es el grado, la formación de profesionales, y después hay otras 2 que complementan ese pilar, que es uno la investigación y el otro la extensión universitaria. La extensión universitaria busca acercar las investigaciones y la comunidad y las demandas de la comunidad para que sean investigadas, y la investigación se dedica justamente a analizar o problematizar sobre determinados problemas de la comunidad. Arquitectura también puede ser investigada, y cada facultad tiene sus propios institutos con diferentes áreas, digamos, de investigación. En mi caso tuve becas de CONICET y de la UNLP también, y bueno, durante 10 años tuve la posibilidad de poder formarme en múltiples temas vinculados con el ambiente, con energía y bueno, con todo lo que tiene que ver con las especies nativas, que ahora me tienen tan atrapada. Sí, te escucho decir que seguiste estudiando, y yo lo sé, porque compartimos también un curso, una diplomatura de jardinería, y fuiste, además de estar coordinando, eras alumna y una de las más activas alumnas. Sí, plantel estable a diario. Contanos un poco cuál es el proyecto que tiene el CUCH respecto a las plantas nativas. Bueno, la articulación, en realidad no solamente el CUCH, también el Galpón de los Colgados de la Rama, y articular esto con la comunidad, con los que estuvimos en ese taller, que sé que después se hizo otra vez, ¿no? Tuvo dos camadas o 3. No, de la diplomatura una sola, pero en realidad siempre hay varios cursos que van complementando, digamos. Y ahí surge la idea del patio del CUCH.
Sí, ese es un proyecto que está desde hace bastante dando vueltas. Y la idea justamente es que el patio del Cuch sea un espacio experimental, pero también de difusión y de divulgación de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, en el cual incluimos la promoción en el uso de las especies nativas y también energías renovables. A fin del año pasado no lo pudimos todavía terminar de instalar, digamos, y comenzar a difundir, pero bueno, estamos instalando un módulo solar experimental en el cual se pudo colocar un termotanque solar para calentamiento de agua. Falta instalar un panel fotovoltaico para la generación de electricidad, que ese también ya está comprado. Y la cocina solar, y que sea un espacio en el cual podamos, la comunidad pueda acercarse y conocer no solo las especies nativas, sino también conocer el uso de diferentes energías renovables, en este caso solares. ¿Y qué son las especies nativas? Bueno, ¿qué son las especies? Las especies nativas son en realidad las especies que nacieron y fueron a lo largo de millones de años coevolucionando con otras especies, digamos, ya sean de flora y de fauna también. Son las que existían en el lugar antes de la intervención humana. Sabemos que muchos de los árboles que conocemos y que conforman todas nuestras ciudades son especies que fueron traídas de Europa por los paisajistas y los naturalistas de ese momento, digamos, con esa visión típica del siglo XIX, de construir ciudad y de construir paisaje urbano a través de la forestación con arboleda, ¿no? que es tan valioso. Pero esa mirada para el siglo XIX estaba espectacular. Ahora la visión que tenemos para el siglo XXI tiene que ver con un cambio de paradigma, que tiene que ver con el de cuidado y respeto del medio ambiente y del cuidado de la biodiversidad sobre todo. Y lo que se empezó a observar a lo largo de todos estos años es que muchas de esas especies exóticas se convierten en especies invasoras. ¿Por qué? Porque en esa interacción que sucede entre la flora y la fauna, y lo mismo sucede, habrán escuchado casos por ahí de algunos animales por ahí que no encuentran sus propios depredadores, entonces empiezan a tener vía libre para poder propagarse y avanzar sobre otro territorio. Claro, digamos, eso que aprendemos en segundo, tercer, cuarto grado de la cadena alimenticia, por decirlo así, viene un animalito que no es de acá de la zona y bueno, se empieza a reproducir y no tiene nadie que se lo coma, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, ahí se hace malo para el ambiente, no por el animal en sí, porque en su propio ambiente también forma parte del equilibrio ambiental, pero no acá, a eso te referís. Exactamente. Si nosotros ahora recorremos alguna zona, por ejemplo, de protección, digamos, y de resguardo ambiental, vamos a encontrar algunas especies nativas que eran las que estaban originalmente. Por ejemplo, imaginemos una zona de humedal o la Reserva de Costanera Sur, ¿no? Que hace muchos años que viene trabajando. Vamos a encontrar un montón de esas especies nativas, pero también vamos a encontrar un montón de las exóticas invasoras, que son, sin ir más lejos, por ejemplo, el ligustro, que nosotros en Chivilcoy le decían la lila, el fresno, la acacia negra. Entonces, cuando vamos a uno de esos ambientes decimos, wow, qué espacio espectacular, es todo verde, es un bosque. Claro. Y cuando empezamos a analizar es todo ligustro, y todo ese avance del ligustro o del fresno o de la acacia negra empieza a ganarle espacio y a ganarle terreno a las especies nativas. ¿Y qué pasa? Cuando esas especies nativas empiezan a reducirse, empiezan a correr y a estar en peligro de extinción, y si se extingue una planta, también se extinguen otros insectos. Y si se extinguen esos insectos, se extinguen los animales que se comen esos insectos. Por ejemplo, hay un caso de una mariposa que se volvió como un emblema, digamos, de todo lo que es la ribera del Río de la Plata, que es la mariposa bandera argentina, que es una mariposa muy bonita, muy grande, que es grande y tiene las alas un blanco medio celeste, que solo sus orugas solo comen las hojas de determinadas especies, que son, supongamos, 4 especies, esas 4 especies que son propias del ambiente originario de la ribera del Río de la Plata. Si esas especies desaparecen, la mariposa también. Entonces, se quedan sin alimento. Se quedan sin alimento, básicamente. Y siempre cuando el hombre está ahí metiendo la mano, el hombre, el ser humano, siempre está ahí metiendo la mano, empieza a hacer lío, ¿no? Por ejemplo, un caso que se está dando ahora, en la actualidad, que se puso también muy de moda, que es la crianza de mariposas o protección de mariposas. Sí, lo vemos en Instagram. Bueno, a mí me aparecen por esas eso, cosas. Sale está full. Pero bueno, llamo a la comunidad a que pensemos y reflexionemos en esto.
¿Y en qué sucede? Que nosotros estamos... y empezó a escasear, por ejemplo, la asclepia, que es una de las plantas que come la oruga de la mariposa monarca. Como ahora es un boom, no hay asclepias por ningún lado, porque está todo el mundo buscando asclepias por todos los viveros y no se consigue porque estamos haciendo lío. Entonces empezamos a atrapar mariposas, a poner mariposas en mariposarios, que después las soltamos y es un espectáculo muy lindo y es muy didáctico también. Pero también corremos el riesgo, por ejemplo, de que se puedan contagiar, estando atrapadas, digamos, puedan contagiarse de algún tipo de hongo. Eso sucede también con los colibríes cuando los alimentamos con azúcar, que no es en los bebederos de colibríes, Claro. que no es su alimento natural, digamos. Podemos estar sin querer enfermándolos o, por ejemplo, al atrapar orugas para tenerlas en el mariposario y proteger a las mariposas, estamos quitándole alimento a los pájaros, en definitiva. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Está buenísimo que querramos tener más mariposas, pero tratemos de tenerlas poniendo más plantas. Y observemos lo que sucede con el ciclo de la mariposa en vivo y en directo en una planta. Y si la planta se pela de hojas, bueno, y si se mueren algunas orugas, va a ser digamos, el medio natural que encuentra el ciclo de la naturaleza para equilibrarse. Si no, nosotros lo desequilibramos cuando intervenimos. Claro, vos decís, hacemos lío y estamos hablando de árboles ornamentales y de costumbres que creo que es ignorancia, ¿no? Realmente, son muchísimos años de que, bueno, no sé, me acuerdo que uno de los ejercicios que hicimos para esta diplomatura en jardinería era dar una vuelta a la manzana a ver cuántos fresnos hay. En mi manzana todos eran prácticamente, y mi abuela después me di cuenta, tiene uno también en la puerta, y creo que, bueno, por ahí esto, ¿no? De no saber realmente, porque es por ahí lo que te recomiendan en el vivero tradicional, lo que crece más rápido, lo que se viene poniendo de hace, no sé, 150 años de la fundación de, por ejemplo, en el caso de Chivilcoy, cómo se dio el paisajismo, ¿no? Uh-huh. De la ciudad, que tiene que ver con esto, y que vos, que sos arquitecta, te digo, ¿cómo hacemos para transformar las ciudades de lo urbano, desde el paisaje, para poder tener una ciudad que vuelva a albergar? No vamos a volver a ser un humedal, pero para poder albergar un poco mejor esto. Sí, lo principal es conocer y tomar conciencia, sobre todo los profesionales, pero también la ciudadanía en general, que muchas veces es parte, digamos, ¿no? Se decide el dueño de casa qué plantas pone. Y así como, digamos, en su momento, en el 2019, en el siglo XIX, ese paradigma fue espectacular. En el siglo XX lo continuamos. En el siglo XXI tenemos que tomar una mirada del siglo XXI. En realidad tiene que ver con eso. No es que vamos a salir o que uno dice, bueno, ahora podemos todos los árboles invasores. No, simplemente es cuando elijamos uno, elijamos otro. Claro. Nada más, tiene que ver con eso. Después el cuidado de las reservas, ese control lo va haciendo los que cuidan la reserva, digamos, pero es importante poder empezar a elegir otras, y en ese camino es donde va toda esta nueva mirada, digamos. También lo constata que la revista Jardín, que es la principal referencia, digamos, que hay entre la jardinería y los paisajistas, están sacando la edición de especies nativas, ya van por la tercera edición, y 2x3 sacan digamos, en todos sus números van incluyendo lo que tiene que ver con las nativas, y los diseñadores de jardines también. Entonces es lo que hoy por hoy tenemos que considerar. Y sin ir más lejos, en Buenos Aires, cuando empezamos a ver todas las intervenciones de estos últimos 10 años, son todas intervenciones que tienen que ver con esta nueva mirada, con los canteros con flores y una estética de jardín más silvestre, de jardín naturalista. ¿Y pueden convivir las especies nativas con las exóticas? Sí. Digamos, ¿vale la pena? Sí, por supuesto. Y hay muchas exóticas que siguen siendo alimento también para otros aves y polinizadores, digamos. Lo importante es no seguir multiplicando y promoviendo el uso de las exóticas, y darle prioridad y darle la oportunidad a otras, pero pueden convivir tranquilamente. Sí. ¿Cómo puede hacer el vecino para elegir, por ejemplo, un árbol de la vereda? Sé que, bueno, vos estás haciendo una reproducción de nativas también, y algunos viveros se pueden ir sumando, se encuentran también en internet, esto que decís, en revistas va habiendo información, pero ¿qué especies recomendás, por ejemplo, para la vereda?
para lo que Chivilcoy necesita, por ahí una vereda no tan ancha o con una buena altura. Sí, algo que por ahí no mencionamos, es lo importante de las exóticas es no elegir las exóticas invasoras, porque hay un montón de exóticas que no son invasoras. Entonces podemos seguirlas utilizando porque son hermosas y no generan ningún problema con el medio ambiente. Por ejemplo, el crespón, que es un árbol muy típico en las veredas nuestras, que es ese que tiene florcitas de distintos colores y una corteza clarita, lisita. Ese es un árbol que parece una esponjita para lavar botellas. De la flor, ese es. Sí, es como un penacho, digamos. Sí. Son rositas, blancas, lilitas. Ese es un árbol que prácticamente no necesita poda y es exótico, pero no, en este caso por lo menos no está considerándose invasor. Y sí, por ejemplo, uno que es nativo de la zona del Chaco, por ejemplo, o de la ecorregión de Chaco, que es el guarán, que es un árbol hermoso, tiene una floración hermosa y se está convirtiendo en invasor en nuestra zona. Entonces, de vuelta, cuando hablamos de las nativas de nuestra región, no hablamos nativas de Argentina, que eso por ahí no lo hablamos, ¿no? Hay distintas, Argentina tiene distintas 18 ecorregiones específicamente, y la zona de Pampa, que sería la nuestra, es una de esas ecorregiones. Las ecorregiones comparten características en común, ¿no? De suelo, de clima, de relieve, y por eso las especies nativas de esa región están adaptadas a esa zona y a esas condiciones. Y también, bueno, me perdí. Digamos que otro de los beneficios, por ejemplo, pueden ser que poner especies nativas de la región van a aguantar más las sequías, o las épocas de lluvias van a aguantar, y van a ayudar también a, bueno, por ejemplo, los manglares en la costa, en el Caribe, ayudan o sea, contienen la inundación, por ejemplo. O sea, digamos que las especies nativas tienen una utilidad inteligente, natural. Tienen una utilidad inteligente, natural en ese lugar, y también nos van a beneficiar a nosotros para el mantenimiento de nuestro jardín. Las especies exóticas muchas veces tienen otros requerimientos, entonces requiere que las abonemos, que las podemos, que las reguemos constantemente. Tiene toda una serie de cuidados de jardinería que hace que nosotros estemos trabajando para que esa planta pueda adaptarse a nuestro clima. En cambio, lo que tienen de potencial, digamos, las especies nativas y suman en relación a la sustentabilidad, es que van a tener muchos menos requerimientos de ese tipo, de poda, de abono y de riego, porque son las que están acostumbradas a ese lugar. Hoy lo que decía era que en realidad estábamos mencionando el guarán, que era de la zona de Chaco. Y también y en realidad es nativo, si se quiere, de Argentina, pero en realidad en la zona de Buenos Aires no es nativo de Buenos Aires. Entonces, de vuelta, nosotros internamente ya podríamos estar haciendo lío poniendo los guaranes. Bueno, acá se ve mucho la palmera de la Pindó, ¿no? Sí. No sé la verdad que si ahora se está generando algún conflicto, digamos, ambiental, pero sí, por ejemplo, veo el guarán, que es uno de florcitas amarillas, que en los campos no se da porque no resiste mucho a la helada, ¿no? La gente que ha puesto en las quintas guarán me ha dicho que le costó por el tema de la helada. Pero en la zona centro de Chivilcoy yo los he visto en los canteros, saliendo así como pasto, digamos, en el entremedio del pasto, todos los hijitos del guarán. Y eso ya te da un indicio que si sale tan fácil es porque en algún momento nos puede generar un problema. Entonces, bueno, siempre tomando conciencia y eligiendo. Y respecto a lo que tiene que ver con los viveros, bueno, en internet vamos a encontrar, ponemos vivero de nativas y podemos ya contactarlos, y hoy con las tiendas nube podemos hacer las compras online. Sí, y a vos te podemos encontrar también. Siempre yo le hago propaganda a los demás. No, yo también, pero por ahora estoy haciendo poquito. Fui haciendo distintas tandas, árboles todavía no he hecho. Estoy haciendo de las plantas principalmente que tengo en casa, y algunas ramitas que fui tomando del cuch, pero más bien las voy haciendo por tandas. Y a mí me rompiste la cabeza. Perdón. Ay, que bueno, ya, qué alegría. A ver, tipo, contá. Yo sabía de las especies invasoras, pero sobre todo de animales, hablando de las cadenas tróficas, por ejemplo, lo que eran los castores, si los no me castores equivoco, en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, o algunas especies así que no son autóctonas y generan un desequilibrio en el medio ambiente. En nuestra ciudad pasa algo así, y también te quiero preguntar cómo es la interacción con las abejas, por ejemplo, y si sabés de
si hay apicultores acá en Chivilcoy, o cómo es la relación con el paisajismo, con las abejas, los apicultores. Sí, las abejas estarían incluidas dentro de los polinizadores y son uno de los bichos que queremos atraer. Entonces, por eso también cuando hablamos de especies nativas y de este nuevo paradigma del paisajismo, tiene que ver con eso. Vamos a poner especies que lo que más queremos es que interactúen con bichos. Los decimos así para que nos amiguemos con los bichos. Entonces, así como vamos a traer mariposas, también vamos a traer abejas y otros polinizadores como moscas. Incluso hay abejas nativas. La típica abejita que conocemos nosotros, esa de las rayitas, digamos, es una exótica. Pero también hay otras que hasta incluso las confundimos con moscas. Pero cuando empezamos a poner especies nativas y empezamos a observar, empezamos a ver la diversidad de bichitos que aparecen y en ese caso vamos a estar sumando. ¿Por qué también son importantes los polinizadores? Porque las plantas, para poder reproducirse, digamos, y poder generar fruto, necesitan la polinización. Y esa polinización la hacen los propios bichos cuando van a tomar el néctar de una de las flores, se llevan el polen y lo depositan en otra de las flores. Y ahí se hace el cruzamiento del polen o algo así, porque de biología todavía mucho no. Le vamos a preguntar a Silvina Guaita, que también está escribiendo acá, dice a colaborar con el CUCH, que tanto brinda a la comunidad, una institución única en la zona. Saludos, gracias Silvina por estar escuchando y una gran profesional también, vecina de Bragado. Sí. Así que, bueno, siempre que encontremos bichos y también, o sea, los bichos cumplen, por un lado, la polinización, por otro lado, la dispersión de semillas, los bichos y los pájaros, digamos, la reproducción o la réplica para bien y para mal, ¿no? Del ligustro, los pájaros cuando comen las semillitas de la lila, el violeta, lo dispersan por todos lados. Pero también se da el bien en nuestro ambiente, que es, por ejemplo, la de la planta del murucuyá, que es la que tengo yo en el logo, que se llama Ciclo, el proyecto mío de reproducción. El murucuyá es ese que le dicen la pasionaria, que tiene una flor algo llamativa o algo rara o atípica, que tiene como un montón de penachitos violetas, digamos, es muy concéntrica. Y el fruto es un fruto naranja, que adentro tiene una pulpa, digamos, llena de semillitas. Esa la comen los pájaros, y los pájaros mismos, siempre esas las vamos a encontrar en los bordes del alambrado. ¿Por qué? Porque los pájaros se paran en el alambrado y depositan la semilla con la caca, que es la mejor manera de reproducción. ¿Por qué? Porque ya tuvo todo el proceso pregerminativo, se le llama, en la panza, adentro del pájaro. Me muero. Vieron que el murucuyá le dio calorcito, digamos, ¿no? Le dio de todo, le dio abono, le sacó la pulpa. El murucuyá, si lo queremos reproducir nosotros, le tenemos que limpiar toda esa pulpa y hacer ese proceso pregerminativo para que prenda esa semillita, que en el pájaro sucede naturalmente. Y otra cosa que tiene esa planta, que también está muy bueno para observarlo, es que en el centro tiene como 3 martillitos. Bueno, la flor esa tiene toda una historia de Cristo y la corona de Cristo y los clavos y qué sé yo, que no la conozco porque yo de religión cero. Pero bueno, si buscan algún video de polinización del murucuyá, ahí a ver si Cacho nos encuentra la imagen de van la a flor. van a ver los abejorros, que los abejorros negros cuando están tomando el néctar o no sé, alimentándose desde la flor, ese martillito le deja en el lomo, tiene todo el polen en la parte de abajo. Y eso de abajo, cuando entra el abejorro, le queda todo en el lomo amarillo al abejorro, el polen depositado. Entonces tienen las plantas, digamos, esas dos especies fueron coevolucionando a millones de años y fueron encontrando esas adaptaciones para que esas cosas sucedan maravillosamente. Increíble cómo están conectados, y por eso ahí estamos viendo la imagen de esta flor que sí parece como exótica, ¿no? Es muy linda. Y fíjense los amarillitos en el segundo círculo, digamos, son los que tienen el polen. Y después también la forma de color también, ¿no? Hacen de atracción, lo veíamos en la diplomatura con otra genia de profe que era Romina, oriunda de Alberti. ¿No? Que todo ese círculo concéntrico, digamos, hace que encuentren y detecten rápidamente, o sea, los colores, la forma y otras características que cada planta tiene,
sirven de atractores para llamar a los polinizadores y que vengan a polinizarlos y alimentarse de ahí. En el estanque del Cuch, por ejemplo, también cuando pasan esas cosas es como que uno se sorprende como si fuera algo mágico, y en realidad, bueno, hay un dicho en un programa en Canal Encuentros que no fue por arte de magia, sino por arte de ciencia. Uh-huh. En este caso por arte de naturaleza. Ni bien abrió la flor del jazmín del bañado, esa misma mañana vino la mariposa monarca. Nunca en todos estos años había visto yo una mariposa monarca en el patio, y faltó que abra esa flor para que venga la mariposa. Llegue. Y todos los días la mariposa esa estaba en esa flor. Uh-huh. Entonces, los propios recursos los tiene ya la naturaleza. Solo tenemos que ayudar, no entorpeciendo, y ayudando un poquito a que suceda. Estamos hablando con Victoria Barros, es @barros.mariavictoria. Ahí encuentran tu emprendimiento también para poder seguir reproduciendo todas estas especies. Tenés otros saludos más. Gachi Viegas, dice Genia Vic. Y Damián Carbone, que genia muy clara, felicitaciones. Ay, gracias. De lo que te mencionaba por ahí de la palmera pindó, que yo tampoco sé, no lo dije por sabiendo, digamos, pero se me vino a la cabeza haber leído sobre el cambio climático, o no sé si cambio climático, pero como que esta zona se está volviendo un poco más cálida, y que por ahí tiene que ver con eso, que algunas especies de otro ecosistema se estén viniendo para acá, estén viniendo. ¿Cómo ves esto? Sí, ni hablar que el cambio climático está afectando en todas las regiones del planeta, digamos. Lógicamente, bueno, sabemos que el aumento de los mares, 1 grado, ya afecta a muchas especies que son sensibles, y lo mismo pasa en la tierra, digamos. No solo en el mar. Entonces, muchas especies que por ahí no soportan tanto calor se van a ir muriendo, digamos, y lo mismo pasa con las que requieren por ahí más frío. Entonces, bueno, como está en relación al clima, van a ir adaptándose y van a ir sucediendo las cosas en relación a las plantas. Después, por ahí, otro de las amenazas, entre comillas, que no hemos mencionado, tiene que ver con ese ambiente originario, ¿no?, que existía, que en nuestra región es el pastizal, uh-huh, que tiene prácticamente muy pocos árboles. En realidad tiene miles de especies de gramíneas, que son las propias de los pastos, algunos arbustos y algún que otro árbol. Uno de los más típicos de nuestra zona puede ser la cinacina, que es una que por ahí las vemos en las circunvalaciones, que tiene una textura muy finita. Bueno, en el Cuch hay una plantada en la Ochava, que todavía está chiquitita, pero digo como para que identifiquen cuál es. Uh-huh. Me perdí de vuelta. No, del avance de la frontera agrícola. Uh-huh. Entonces, esa región originaria que teníamos sufre 2 amenazas, digamos, y se va reduciendo en superficie. Por un lado, el crecimiento de las ciudades. Y de ciudades más grandes y más chiquitas también. Y por otro lado, el avance de la frontera agropecuaria, uh-huh, que también va limpiando todo ese paisaje originario. Entonces es muy importante que nosotros, que todos, digamos, los que por ahí tomemos más conciencia o podamos hacer algo, no solo desde la planificación de las ciudades, que hoy lo estábamos mencionando, podemos colaborar, sino también desde lo individual en cada uno de nuestros jardines. Dentro de cada uno de esos parches de paisaje, donde se dan todas esas redes de vida, uh-huh, no solo necesitan no reducirse en superficie, sino que también necesitan estar interconectadas. Hay pájaros que vuelan muchos kilómetros, hay mariposas que por ahí vuelan menos longitud, distancia. Entonces, en planificación del paisaje o en la ecología del paisaje se habla de parches y de biocorredores. Por ejemplo, si tenemos un parche con determinada biodiversidad y a pocos kilómetros tenemos otro parche con biodiversidad, parche es una superficie, ¿no?, que tiene ese conjunto de especies, uh-huh, necesitan estar interconectados, porque el animal que vive acá y necesita volar tantos kilómetros, lo mismo pasa con el yaguareté, por ejemplo, tiene que poderse trasladar hacia ese otro parche. Claro. A veces a través del aire lo puede hacer, pero en el caso del yaguareté, que por ahí lo hace a través de tierra, uh-huh, ahí es donde se encuentra amenazado, cuando se va reduciendo la superficie de su hábitat. Entonces la conexión que podemos hacer entre esos parches es lo que se le llama los biocorredores, que son líneas que comunican esos parches, por donde pueden
transitar, alimentarse y vivir esas especies. Que en nuestro caso podemos aprovecharlo, por ejemplo, puede ir formándose a través de distintos jardines urbanos, que se vaya formando ese biocorredor. Otro biocorredor que se da espontáneamente es el de las vías del ferrocarril, los bordes de las rutas. O las calles rurales. Ahí gana la vegetación originaria, digamos, lo que está, que es lo que uno ve, el paisaje que uno ve cuando se aleja un poco, y por ahí zonas que todavía no están aradas o no están los terrenos loteados. Sí, ayer estuve en Gorostiaga, y el bordecito de una de las callecitas teníamos la frontera, ¿no?, entre las manzanas con las casas y el campo cultivado. Y en ese bordecito, en ese zanjón, encontré un montón de cosas, no solo un montón de especies nativas, sino también un montón de mariposas y bichos. Cuando empecé a pisar ahí, empezaron a salir todo tipo de grillos, mariposas que no conocía, o sea, todos están, digamos, reducidos a esa mínima superficie. Creo que, se me viene a la cabeza un poco de esto que hablábamos, que por ahí no es atractivo, por decirlo así, ¿no? Como que ves son yuyos, sí. Lo que uno por costumbre diría los yuyos o el pastizal al lado de la vía. ¿Cómo podemos hacer para confluir estas dos cosas, para tener un jardín que sea bello, o lo que se entiende por bello, pero tener especies nativas? Sí, pasa un poco de todo, ¿no? Por un lado está como la cosmovisión que cada uno tiene y los paradigmas de belleza, que los analizamos en relación al cuerpo, pero también los analizamos en relación a la jardinería y al paisajismo. Es como que de a poco va cambiando la mentalidad o el paradigma de belleza. Y no quiere decir que algo que consideramos feo, estamos obligados a considerarlo lindo. Pero sí puede suceder que ahora, cuando nosotros vemos que esa planta está conteniendo tanto hábitat, la empezamos a amar desde otro lugar, no la empezamos a amar desde el color o de la forma, la empezamos a amar desde desde la biodiversidad que contiene. Pero ese cambio es un proceso interno y se va dando de a poco, lógicamente. Y por eso también, hoy leía la introducción del libro de especies nativas de la revista Jardín, digamos, necesitamos que sea atractivo y que sea ornamental. No tenemos que limitarnos a que sea medio feo porque total es biodiverso. No, hay un montón de especies que son atractivas. Tal vez cuando están en su ambiente natural, por ahí no pueden lucirse del todo porque no están por ahí regadas o no tienen todo el aire alrededor, digamos, se criaron de manera silvestre. Pero cuando esas las empezamos a cultivar en un ambiente un poquito más resguardado, empiezan a proliferar con mayor belleza. Veíamos Fernanda Santacá, otra gran profe de la diplomatura, en uno de los últimos cursos nos mostraba la misma especie en su estado natural y en su estado cultivado. Y por ahí en su estado natural era un palito que tenía una florcita así chiquita, y en su estado cultivado en un cantero en la casa de ella, regado y con todos los yuyitos, el pastito de alrededor cortado, era un volumen de flores que vos no lo podías creer. Entonces no significa que las nativas no sean bellas, sino que al contrario, ¿no?, que a través de los jardines cuidados y lindos empecemos a darnos cuenta de que también pueden ser lindas y pueden tener otra oportunidad. Y podemos combinar también algunas que por ahí no son tan atractivas desde el punto de vista visual, las podemos combinar con otras y armar un mix. Se empieza a ver un poco de pastizal en los paisajes también, ¿no? Eso como que se está usando un poco. Sí, se está usando también las superficies de pasto no cortado, no intervenido, el jardín no intervenido. Entonces, también por una cuestión como de costos y de cuidado de recursos, los que tienen por ahí un terreno grande deciden por ahí cortar, mantener el pasto corto de algunos sectores, formando senderos o espacios por ahí circulares, contenidos entre la naturaleza y entre el yuyal, lo que venga. A veces por ahí, si queremos que estéticamente tenga mayor atractivo, por ahí podemos hacer una intervención de ir sacando algunos pastos que por ahí nos van a ahogar todo lo demás y no van a ser tan atractivos, y dejando que salgan los otros. Pero también hay también todo un cambio de paradigma también en la estacionalidad. Piet Odolf, que es uno de los paisajistas naturalistas más reconocidos del mundo, tiene una película que se llama Las 4 estaciones, donde empieza a encontrar la belleza de todas las estaciones, ¿no? De una planta recién florecida, pero también de un fruto seco, digamos, en invierno, con la escarcha del frío, la nieve, o a veces se usa la frase de el marrón también es un color.
Entonces, bueno, es una conjunción de múltiples cosas, digamos, tiene que ver con un cambio de mirada, pero también tiene que ver con dar otra oportunidad y saberlas por ahí combinar para que se puedan lucir del todo bien. Estamos hablando con María Victoria Barros, es @barros.mariavictoria si se quieren asesorar ahí para tener un jardín bonito, para conseguir estas especies. Bueno, uno de los biocorredores es el galpón de los colgados de la rama en la calle Conesa, ¿no? Sí, nos faltó mencionar eso. El centro universitario, digamos, desde hace un par de años que estamos tratando de tener una línea más fuerte en lo que tiene que ver con extensión universitaria, y por eso uno de los proyectos de extensión, digamos, transversal que venimos llevando adelante tiene que ver con esto del patio experimental del medio ambiente, que tiene su principal sede en el patio del Cuch y su subsede en el Centro Cultural Colgados de la Rama, que la verdad es que nos convocaron para hacer algo juntos y trabajar juntos en el cuidado de un terreno lindero al Centro Cultural, que pertenece digamos, está bajo la órbita municipal ese terreno. Ahí es donde se tiraron los hilos, no, cruzando la calle, es como que fuese no se volteó Pueyrredón, nada, ¿no? Es justo la esquina, es la esquina donde termina la manzana del Claro, CEF. que ahí tendría que abrir Pueyrredón para el lado del Fonavi. Estamos hablando de más o menos Conesa. Está abierta la calle, La Conesa. Pueyrredón y Conesa. No, las dos. Ah, porque tiene Pueyrredón que sale, claro, lo que cruza es enfrente de la Hacia ahí. plazoleta de la terminal. Claro, Ahí corta está. en la plazoleta de la terminal. Es justo la esquinita esa que en realidad estaba siendo utilizada como basural del barrio, estacionamiento de camiones. Por ahí abajo pasa el gasoducto, un gasoducto importante de la ciudad. Y bueno, y ese terreno la verdad que se estaba convirtiendo en un espacio muy degradado, y por eso es que los chicos nos convocaron a que trabajemos algo juntos y que a través del municipio lo podamos cercar y plantar distintas especies, y le pusieron luminarias. La verdad que los chicos le están poniendo un trabajo enorme. El otro día Nico me mandó un video que lo estaba abonando con los biofertilizantes que produce Bioya. Así que la verdad que los chicos, el compromiso que están teniendo, porque el que está ahí día a día, o sea, el cuidado de un jardín es de todos los días. En el CUCH, que estamos todos los días, nos cuesta un montón, imagínense en el otro que lo tenemos lejos. Claro. La verdad que el compromiso de ellos es inmenso, y muchas de las especies que no tenemos en el CUCH las tenemos en el patio del Centro Cultural. O sea que ahí se pueden ir a ver especies Se pueden ir a nativas, con visitar esas también. 100, Sí. 78 creo que es. Es con esa y Pueyrredón. 75, una cosa así, Con pero esa bueno, 75 ahí es, lo van a sí. encontrar, están también los colgados de la rama en Instagram, ahí se pueden comunicar y ver especies nativas. Gaby, ¿tenías una última para hacerle a Vicky? Sí, una última, nada, como comentario me abrió a problematizar cosas que nada, no tenía en cuenta, y me encantó la nota. Un consejo nomás para alguien que se quiera meter en todo el tema paisajismo, y toda esta data que nos pasaste, nos transmitiste. ¿Cuál sería, por ejemplo? El primer consejo, número 1, es de observar. O sea, no podemos abordar un jardín si no empezamos a observar y a sensibilizarnos con ese ritmo del jardín, ¿no? Pasa muchas veces que voy teniendo mis discípulos. El otro día me pasó con un amigo que agarró un gajito de hortensia del Club La Pampa, que él la quiere mucho al Club La Pampa, y se llevó el gajito de hortensia. Y ayer me mandó el videíto, una foto diciéndome, mirá, brotó, me parece que prendió. Ahí ese clic es clave. Hasta que no sucede ese vínculo entre lo que sucedió biológicamente y nuestro corazoncito, bueno, va a costar. Pero bueno, puede ser que haya gente que le interese tener un jardín de este tipo, o que le interese y realmente no pueda conectar desde ese lugar o desde el trabajo. Entonces ahí contrata a alguien que lo asista, ya sea un jardinero, o bueno, en el caso de especies nativas, bueno, en el caso del proyecto mío, digamos, no solo estoy reproduciendo, sino que también estoy haciendo asesoramiento express, que es de un día, digamos, para que sea algo más accesible. Entonces por ahí consiste en una visita al jardín y ahí tomar algunos tips por ahí de qué planta incorporar o qué planta correr, o si esta está mal o bien ubicada. Entonces, bueno, desde la persona, digamos, hacer ese clic o buscar a alguien si es que no se da maña con el tema del jardín. Y después en redes sociales, en Instagram, la verdad que todos los paisajistas hoy por hoy pones especies nativas y te van a empezar a salir por todos lados. Después el suplemento de la revista Jardín, los 3 libritos, la verdad que son un precio relativamente accesible, y tienen por catálogo. Después también hay páginas web, digamos, la misma revista también tiene un catálogo.
con todas las especies. Y bueno, y en el centro, en el CUCH también estuvimos trabajando, que todavía no lo terminamos de armar y de difundir, es que cada especie está identificada con un cartel, y ese cartel con su nombre, ¿no? Y con un QR, y ese QR vincula a una ficha que fue elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente también, que también han trabajado duro en lo que tiene que ver con nativas, con un área específicamente dedicada a nativas, donde podemos encontrar en ese fichado qué es lo que sucede con esa planta, si es de nuestra ecorregión, si atrae aves, si atrae mariposas, cuál es su atractivo, cuál es su porte, necesidades de riego, tamaño, etcétera. Así que la información está. Hay muchísima información. Gracias, Victoria Barrios, arquitecta, docente, paisajista también, por haber estado con nosotros, por toda esta información. Lo vamos a compartir en redes sociales. Somos @másqueltodo. Gracias, Gabriel Garófalo. Gracias. Gracias, Muchas gracias chicos. a todos por venir. Hasta acá llegamos. Matías, nuestro operador técnico. Nos vamos.